Bienvenidos a una nueva entrega de los peores desastres de la historia. Como advertencia, el segundo desastre de este video es tan perturbador y tan brutal que provocó cambios radicales y profundos en toda una industria. Y aunque los eventos son breves y no entran en detalles gráficos, siguen siendo muy perturbadores. Se recomienda discreción. El Valle de Wyoming en Pensilvania fue alguna vez una potencia energética para los Estados Unidos, gracias a los enormes depósitos de antracita de la zona, que es un tipo de carbón hasta 6 veces más valioso que el carbón común. El Valle de Wyoming jugó un papel importante durante la Revolución Industrial estadounidense, y debido a esto y otros factores, vivió una época de gran prosperidad durante la Primera Guerra Mundial, cuando las tasas de empleo se dispararon junto con la demanda de carbón. Pero ese auge no duraría para siempre. A medida que otras fuentes de energía comenzaron a entrar al mercado, la situación fue cambiando. Para cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial en 1939, la demanda de antracita ya no era ni remotamente lo que había sido. Y mientras la mayoría de las industrias de trabajadores manuales ganaban dinero apoyando el esfuerzo bélico estadounidense, el Valle de Wyoming estaba en franca decadencia. Obviamente, las cosas no mejoraron cuando terminó la guerra, y las tasas de desempleo de la región se encontraban entre las más altas del país. La industria resistió como pudo, y muchas minas de la zona aún seguían operando a finales de los años 50. Sin embargo, las condiciones y las prácticas eran cuestionables en el mejor de los casos, ya que las empresas dueñas de las minas presionaban para producir la mayor cantidad posible de antracita. Ese enfoque llevaría al desastre en la mina Knox de Pittston el 22 de enero de 1959. Esa mañana, alrededor de 81 mineros de 3 condados del Valle de Wyoming se levantaron y se prepararon para ir a trabajar. Frank Orlowski, de 41 años, quien había trabajado en las minas gran parte de su vida adulta, comenzó su rutina matutina como de costumbre: tomarse un café mientras leía el periódico antes de salir. Normalmente no desayunaba, pero esa mañana dijo que tenía hambre, así que su esposa le preparó un tazón de cereal y le metió unos sándwiches extra en su lonchera. En otro lugar, Samuel Altieri siempre tomaba el autobús con su esposa por las mañanas, ya que las paradas de sus respectivos trabajos estaban en la misma ruta. Después de despedirse, ella bajó del autobús para comenzar su turno en la fábrica de ropa de Pittston, y los dos siguieron sus caminos. Cuando el topógrafo Joseph Stella llegó al trabajo, entró a la mina Knox con planes de inspeccionar algunos de los sitios de trabajo. Hacía 1 o 2 semanas desde que había realizado una inspección de rutina en algunos de los kilómetros de túneles subterráneos de la mina. Así que se adentró por el pozo principal de la sección del talud del río y comenzó a dirigirse hacia donde varios equipos estaban trabajando. Llegó a uno de los sitios de trabajo, verificó que todo estuviera en orden. Justo cuando avanzaba por uno de los muchos pasillos de la mina, escuchó a uno de los mineros a sus espaldas gritando que salieran de la mina. Cuando se dio la vuelta, vio a Samuel y varios otros mineros corriendo hacia él. Él y algunos otros mineros reunieron al resto de los hombres y comenzaron a dirigirse hacia el pozo principal. Notaron algo bajo sus pies. Era agua. Y estaba subiendo rápido. La mina Knox era un elaborado laberinto de túneles que llegaba hasta casi 305 metros bajo la superficie. Pero parte de la mina, en particular la sección del talud del río, corría directamente por debajo del río Susquehanna, por lo que los operadores siempre debían tener cuidado de no excavar demasiado cerca del lecho del río. Sin embargo, ese día, uno de los equipos no había perforado los agujeros de sondeo necesarios para medir el grosor del techo de roca. El mínimo considerado seguro eran 11 metros. La excavación en esa sección se había acercado demasiado al lecho del río, y el techo colapsó, provocando que millones de litros de agua se precipitaran a la mina en cuestión de segundos. Para colmo, el río Susquehanna estaba experimentando una de las peores inundaciones en memoria reciente, producto de las fuertes lluvias de días anteriores. Mientras el agua se precipitaba hacia la mina, la superficie del río justo encima del agujero, que medía unos 23 metros de ancho, comenzó a arremolinarse y se formó un violento remolino que jalaba los escombros de la inundación y enormes trozos de hielo que se habían formado en el río. Así que la carrera hacia el pozo principal se convirtió pronto en una marcha forzada, a través de agua que les llegaba a la cintura y seguía subiendo rápidamente,
Mientras la corriente continuaba inundando los túneles, 7 de los hombres pasaron las siguientes 5 horas en el gélido agua del río, logrando escapar solo después de escalar cientos de metros por un pozo de ventilación que descubrieron aguas arriba. En otro lugar, 7 horas después de que el agua comenzara a entrar a la mina, otro grupo de 26 sobrevivientes fue encontrado moviéndose a través de los túneles inundados y conducido a un lugar seguro. A medida que más y más de los que habían logrado escapar se reunían afuera de la mina, quedó claro que 12 mineros seguían desaparecidos, y si habían sobrevivido, lo más probable era que estuvieran atrapados. En ese mismo periodo, al menos 28 hombres fueron trasladados a hospitales locales con diversas lesiones. A las 3:15 de esa tarde, mientras todo era caos en la mina, la esposa de Samuel esperaba en la esquina frente a su lugar de trabajo cuando llegó el autobús. Normalmente, subía al autobús y encontraba el rostro sonriente de su marido desde sus asientos habituales, pero esa vez Samuel no estaba. Al principio, no le dio mucha importancia, porque a veces él conseguía que algún compañero minero lo llevara a casa, pero rápidamente supo que algo estaba terriblemente mal cuando una mujer en el autobús se volvió hacia ella y le preguntó si había escuchado sobre el accidente en la mina Knox. Por aterrador que fuera a escuchar eso, sabía que Samuel era electricista y no siempre tenía que estar dentro de la mina, así que tenía la esperanza de encontrarlo ya en casa cuando llegara. Cuando ese no fue el caso, y las horas pasaron sin señales de él, se dirigió a la mina, donde encontró una gran multitud de habitantes del pueblo congregándose. Entre la multitud encontró a varios mineros, claramente empapados y exhaustos por lo que habían vivido para escapar, y ellos le aseguraron que Samuel había salido, porque lo habían visto. Al parecer, se había apostado en uno de los túneles ayudando a señalar a los hombres que pasaban hacia la salida. Mientras ella intentaba procesar todo lo que estaba ocurriendo, se desarrollaba un esfuerzo frenético para detener la inundación. Para lograrlo, habría que tapar el agujero, pero no había forma de acceder a él desde dentro de la mina inundada. La única manera de detener el agua era tapar el agujero desde el propio río. Los responsables necesitaban aprovechar el remolino a su favor, ya que este jalaba todo el caudal del río hacia él. Pronto comenzaron a arrojar vagones de mina, vagones de ferrocarril, fardos de heno y pilas de madera de desecho a las aguas arremolinadas, con la esperanza de que acumulando ese tipo de escombros se tapara el agujero. Para el anochecer, ya se habían arrojado más de 30 vagones de carbón y cientos de fardos de heno al remolino, pero increíblemente, su fuerza no cedía. El esfuerzo continuó durante toda la noche y hasta el día siguiente. Y dado que la mina Knox tenía puntos de conexión con otras minas del valle de Wyoming, 11 operaciones cerraron de forma indefinida, dejando a unos 10,000 mineros sin trabajo, quienes ayudaron en el esfuerzo por tapar el enorme agujero en el lecho del río. Para el mediodía, el ferrocarril del Valle de Lehigh comenzó a construir un camino junto a sus vías para dar mejor acceso a los camiones hacia el remolino, que estaba a unos 18 metros de la orilla desbordada del río. Y al final del día, se arrojaron al río 38 vagones de ferrocarril más, 200 vagones de mina y camionadas de las rocas más grandes que pudieron reunir, además de postes de servicios públicos y cualquier otro escombro voluminoso que los rescatistas pudieron encontrar. Durante una conferencia de prensa en ese momento, los funcionarios de la mina informaron que creían haber reducido el flujo de agua hacia la mina en un 30 o 35%. También expresaron esperanza de que los 12 hombres desaparecidos hubieran encontrado terreno elevado. Un minero que se negó a ser identificado en los artículos periodísticos contó a los reporteros que había visto personalmente 3 cuerpos arremolinándose en las aguas de la inundación dentro de los túneles de la mina. Y de manera aún más siniestra, se tomaron medidas del nivel del agua en diferentes pozos de la zona. En el pozo de la compañía carbonífera número 14, a aproximadamente 1,5 kilómetros al sur de la mina Knox, el agua había alcanzado una profundidad de 99 metros, y en el pozo Hoyt, el agua había subido a 152 metros. Eso no auguraba nada bueno para las posibilidades de supervivencia de los mineros desaparecidos. Si el agua estaba tan alta en las minas conectadas, era una fuerte indicación de que la mina Knox estaba casi completamente inundada en ese momento. El 25 de enero, un demoledor artículo apareció en un periódico local sobre el trato que la empresa minera les había dado a las esposas de los mineros desaparecidos. No solo llevaban 2 noches sin dormir desde que ocurrió la inundación, sino que además estaban furiosas. Todas se habían reunido y los funcionarios de la empresa sabían dónde las mujeres hacían su vigilia, pero nadie de la empresa fue a verlas ni siquiera les informó que sus esposos estaban entre los desaparecidos. Los nombres de los 12 mineros desaparecidos se publicaron en los periódicos y se transmitieron por las estaciones de radio. La única forma en que las mujeres podían haber sabido que sus seres queridos eran posibles víctimas de la inundación era porque no habían llegado a casa.
una de las esposas de los desaparecidos, incluso dijo que vivían a unos 10 minutos a pie de la mina y que su esposo siempre seguía la misma rutina al salir del trabajo. Llegaba a casa, se tomaba una cerveza y luego se bañaba. Cuando ella llegó a casa después de su jornada laboral, encontró la casa vacía. No fue hasta que se enteró de la inundación de boca en boca que conectó los puntos. Más tarde ese mismo día, se realizó otra conferencia de prensa y los funcionarios de la empresa minera Knox tenían varias novedades importantes que compartir. Después de 3 días arrojando todo lo que podían al río para detener la inundación, habían logrado tapar el agujero. Tenían muy pocas esperanzas de que alguno de los hombres desaparecidos pudiera seguir con vida en el interior. El superintendente de la mina incluso llegó a decirle a los medios que no había ningún punto elevado por encima del nivel del agua en el interior. Esa también fue una noticia que los familiares de los hombres desaparecidos tuvieron que enterarse a través de los reporteros. Alrededor del mediodía del 26 de enero, las bombas que habían llegado al lugar iban a ponerse en marcha, pero hubo un retraso inesperado. La noticia del desastre había atraído a mucha gente de pueblos cercanos. Con una cantidad de autos muy superior a los espacios de estacionamiento disponibles, la gente simplemente comenzó a abandonar sus vehículos en medio de las calles de la ciudad, lo que obstaculizaba los esfuerzos para poner en marcha el bombeo. Se necesitaron más de 100 policías para resolver el caos y abrir paso para que los ingenieros del ejército y los asesores navales llegaran al lugar y comenzaran el bombeo. Y obviamente, el tiempo era esencial, ya que los hombres desaparecidos, si seguían vivos, llevaban 4 días atrapados. Sin embargo, esto resultó ser un retraso sin importancia. El bombeo funcionó ininterrumpidamente durante 4 días más, y el nivel del agua dentro de la mina solo bajó 1,5 metros. El 29 de enero llegaron a la mina bombas con capacidad para extraer hasta 500,000 litros de agua por minuto, pero había más malas noticias. Las estimaciones de cuánta agua del río había entrado a la mina llegaban hasta 150,000 millones de litros. El secretario de Minas del estado de Pensilvania incluso dijo que probablemente tomaría más de 3 semanas llegar hasta los mineros. De hecho, creía que tomaría otra semana o 2 solo para reducir el nivel del agua en 30 metros. Y así, la esperanza de encontrar vivos a los hombres desaparecidos quedó prácticamente destruida. El bombeo continuó a pesar de los trágicos avances, pero el 10 de febrero, el esfuerzo sufrió un revés cuando el agua comenzó a filtrarse nuevamente a la mina desde el Susquehanna. Para entonces, cualquier informe dentro de la mina presumía que todos los hombres desaparecidos estaban muertos. A pesar de los esfuerzos por vaciar la mina de agua, los cuerpos de los 12 hombres nunca fueron encontrados. Frank y Samuel estaban entre los fallecidos. Se inició una investigación del desastre y se determinó que la inundación ocurrió como resultado de prácticas mineras ilegales por parte de la empresa Knox. A los trabajadores se les indicó que excavaran más cerca del lecho del río, lo que en última instancia provocó que el techo cediera y que miles de millones de litros de agua comenzaran a entrar. 10 funcionarios de la mina serían acusados formalmente y 6 de ellos cumplirían condena de cárcel por su papel en el desastre. Lamentablemente, el maltrato hacia las viudas continuó y las esposas de las 12 víctimas no recibirían beneficios por muerte hasta más de 4 años después de la tragedia. Hoy en día, todavía se realiza algo de minería en el valle de Wyoming, pero los efectos del desastre de la mina Knox aún se sienten, ya que los residentes son reacios a apoyar nuevas industrias energéticas en la zona. En las primeras horas del 18 de diciembre de 1867, los residentes de Cleveland, Ohio, comenzaban su día. Una semana antes de Navidad, muchos se preparaban para viajar. El país aún se recuperaba de la guerra civil, pero para 1867, las cosas volvían poco a poco a la normalidad. Muchos tenían boletos para el Lakeshore Express de las 6:40 de la mañana, con destino a Buffalo, Nueva York. Algunos viajaban por placer. Algunos solo querían cerrar negocios antes de las fiestas. Una pareja iba a comprar mercancía para su nueva tienda. Otra pareja acababa de casarse. Era su luna de miel navideña. Y un tercer pasajero iba a Nueva York a revisar sus negocios, aunque también planeaba visitar familiares. John era un hombre de negocios meticuloso, que organizaba su día al minuto, pero por alguna razón, esa mañana del 18 de diciembre se despertó tarde. Sin perder tiempo, empacó sus últimas cosas, incluyendo regalos envueltos para familiares y amigos, y mandó su equipaje por adelantado a la estación mientras terminaba de alistarse. El clima esa mañana era el típico de las orillas del lago Erie, en esa época del año. Frío, con nieve y hielo en el suelo, pero con un sol despejado que prometía condiciones perfectas para viajar.
Sin embargo, por razones desconocidas, el Lakeshore Express salió con retraso. Su hora de partida era las 6:40 de la mañana, pero el tren seguía en la estación cuando llegó el equipaje de John, lo que le dio un pequeño respiro. Aún así, no fue suficiente. Cuando John llegó a la Union Station, el tren ya llevaba varios minutos en marcha. Lo había dejado en Cleveland. Aunque era un expreso, el Lakeshore haría varias paradas ese día. La ruta seguía de cerca la costa este del lago Erie, viajando hacia el noreste a través de Ohio, cruzando a Pensilvania, pasando por la ciudad de Erie y continuando hasta el oeste de Nueva York. El tren estaba compuesto por una locomotora, 4 vagones de equipaje y 4 vagones de pasajeros, los últimos 3 de primera clase. Cada vagón transportaba unas 50 personas y estaban construidos principalmente de madera. A medida que avanzaba la mañana y se acercaba el mediodía, el Lakeshore Express acumulaba casi 3 horas de retraso. Para compensar, viajaba cerca de su velocidad máxima, unos 45 kilómetros por hora, una velocidad segura para el día despejado que era. El tren tenía previsto llegar a Buffalo a la 1:30 de la tarde, pero cada vez era más probable que no llegara antes de las 4:30. Eso significaba que los pasajeros que esperaban subirse en las estaciones intermedias llevaban mucho más tiempo del esperado en los andenes. En el andén de Brockton, un pequeño pueblo de Nueva York, esperaba Benjamin Betts, comerciante de madera de 39 años. Mientras esperaba en el andén de Brockton, conoció a otro hombre de negocios con quien congeniaron de inmediato. Tanto así que almorzaron juntos mientras esperaban el tren retrasado. Conversaron hasta las 2:20 de la tarde, cuando el Lakeshore Express finalmente apareció a lo lejos y comenzó a frenar. Al detenerse, los nuevos amigos tuvieron que separarse. Benjamin tenía boleto de segunda clase y el otro hombre de primera. Se despidieron y cada uno abordó su vagón correspondiente. El de Benjamin era el primero de los 4 vagones de pasajeros. El tren partió de Brockton rumbo a Dunkirk, donde se detuvo unos 10 minutos para subir más pasajeros. Poco después, paró de nuevo en Silver Creek, esta vez para cargar agua y madera. A las 2:49 de la tarde, el operador de telégrafos de Silver Creek envió un mensaje al agente ferroviario de Angola, Nueva York, avisando que el expreso venía en camino. El agente de Angola vio pasar el tren y poco después, este se aproximó a un puente de 50 metros de madera y concreto sobre el arroyo Big Sister, en el fondo de un profundo barranco. Eran aproximadamente las 3:11 de la tarde cuando el tren comenzó a cruzar ese puente. Desde su asiento en segunda clase, Benjamin notó algo extraño. El tren empezó a vibrar, los frenos se activaron de golpe y un fuerte chirrido metálico resonó por todo el barranco. La sensación era casi como si algunos vagones se hubieran desconectado, pero desde segunda clase, Benjamin no tenía idea de la devastación que ocurría en la parte trasera del tren. Resulta que al acercarse al puente, el tren había pasado sobre lo que se llama una rana ferroviaria, que es el punto donde se cruzan 2 vías. Al hacerlo, ese cruce desencajó una de las ruedas del último vagón, que comenzó a tambalearse de lado a lado sobre el barranco mientras el tren seguía avanzando. Y apenas 6 metros más adelante, un clavo de vía sobresalía de su lugar. El tren pasó directo sobre él, desestabilizando aún más el último vagón hasta hacerlo descarrilar por completo. En ese momento, los 2 últimos vagones se desengancharon del resto del tren, sumiendo a los pasajeros en el caos. Casi todos saltaron de sus asientos intentando avanzar hacia el frente, pero el sacudón era tan violento que los lanzaba de un lado a otro. Algunos fueron pisoteados en el pánico, que solo creció cuando el último vagón se volcó del puente y comenzó a caer al barranco. El penúltimo vagón se mantuvo en los rieles unos metros más y parecía que lograría cruzar el puente, pero también descarriló justo al llegar a tierra firme y se deslizó por el terraplén hacia el barranco. Mientras los vagones rodaban, los pasajeros seguían siendo lanzados violentamente. Y para empeorar todo, los vagones tenían grandes estufas de carbón para calefacción. Al volcarse, las estufas se volcaron también, esparciendo brasas ardientes por todas partes, quemando a los pasajeros y prendiendo fuego a todo lo que tocaban. Los vagones se detuvieron a pocos metros uno del otro y casi de inmediato comenzaron a arder en llamas, avivadas por el queroseno de las lámparas y la madera astillada por el impacto. Cuando su vagón se detuvo, Benjamin saltó y comenzó a bajar por el empinado y helado terraplén junto a otros pasajeros valientes. Los habitantes de Angola también corrieron al lugar al escuchar el estruendo. Al llegar al fondo del barranco, Benjamin corrió hacia lo que quedaba del último vagón, todavía en llamas. Adentro vio a un hombre pidiendo ayuda a gritos, y justo detrás de él estaba su amigo de Brockton.
Metió los brazos y sacó al primer hombre, con la ropa humeante y quemada, y lo entregó a los rescatistas. Luego se volvió para sacar a su amigo, pero cuando miró adentro otra vez, ya era demasiado tarde. Las llamas lo habían consumido por completo. Durante los primeros 5 minutos después del descarrilamiento, los gritos de quienes estaban dentro del tren resonaron por todo el barranco. A medida que pasaban los minutos, los desesperados llamados de auxilio se fueron apagando, hasta que el único sonido en el barranco fue el crepitar del fuego devorando los astillos de madera de los vagones. Y de manera aterradora, incluso desde el pueblo de Angola, los residentes reportaron sentir el olor a quemado en el aire. Muchos de los que llegaron a ayudar en el rescate hicieron todo lo que pudieron, pero los vagones ardían con tal intensidad que incluso los más valientes entre ellos eran rechazados por el calor. Cuando los sonidos finalmente se apagaron, ya no quedaba mucho más por hacer que esperar a que las llamas se extinguieran para poder comenzar el proceso de recuperación. A medida que esto ocurrió, se fue revelando el cuadro completo de la tragedia en Angola. Los muy pocos que lograron sobrevivir en los 2 últimos vagones escaparon con lesiones masivas y graves, incluyendo huesos rotos y quemaduras severas. De hecho, en el último vagón, solo 3 de las 50 personas a bordo sobrevivieron al accidente. El médico forense y un equipo de policías, bomberos y médicos tuvieron enormes dificultades para identificar a los fallecidos. La mayoría estaban tan gravemente quemados que era difícil determinar dónde terminaba una persona y comenzaba otra. Un número indeterminado de pasajeros también murió por el impacto contra el suelo del barranco, ya que el equipo de recuperación encontró una masa de muebles y cuerpos comprimidos y enredados al final de uno de los vagones. Algo después, cuando cayó la noche y los restos en el barranco aún humeaban, otro tren llegó a la estación de Angola y se detuvo. A bordo estaba John, quien se había visto obligado a tomar un tren posterior porque había perdido el Lakeshore Express de la mañana. Cuando se enteró de lo que había ocurrido justo unos metros adelante, miró su boleto del tren de la mañana. Tenía asignado el último vagón del tren. A medida que pasaron los días y se fueron reuniendo los cuerpos, los que podían ser identificados fueron retirados de los restos y entregados a las familias en duelo para su sepultura. Los no identificados fueron colocados en cajones de madera, a veces más de uno por cajón, y llevados a Buffalo en un tren fúnebre. Varios edificios en Buffalo sirvieron de morgue temporal, mientras cada uno de ellos era expuesto para que los familiares pudieran pasar y reconocer a sus seres queridos. La pareja en viaje de luna de miel, por ejemplo, fue identificada una semana después del accidente, cuando se encontraron los talones de su equipaje. Entre los fallecidos también estaban la pareja que había abierto la tienda de abarrotes, un editor de periódico, e incluso el presidente de la empresa ferroviaria, que estaba sentado en el último vagón. Más allá de esos casos, la identificación adicional se vio obstaculizada porque el tren no llevaba lista de pasajeros. Incluso el número total de fallecidos está en discusión, pero se calcula que al menos 50 personas perdieron la vida en el accidente. De esas 19 nunca fueron identificadas y fueron enterradas juntas en un cementerio de Buffalo, aunque ese número también es fuente de controversia. En el periodo posterior, los reportes de lo ocurrido se difundieron por todo el país, y los periódicos de toda la nación bautizaron el accidente como el horror de Angola, un nombre que sigue siendo sinónimo de tragedia hasta hoy, y debido al clamor público. El incidente fue el impulso para varios cambios significativos en la industria ferroviaria. Se prohibieron los vagones de madera, lo que obligó a todos los trenes del país a reemplazarlos con vagones de hierro. También se inventaron y desplegaron mejores sistemas de frenos. Las estufas a leña en los vagones de pasajeros fueron atornilladas al piso para evitar que se cayeran en caso de descarrilamiento. Las trochas ferroviarias también se estandarizaron. Diferentes vías tenían diferentes trochas, lo que se considera uno de los factores que contribuyeron al horror de Angola. Y salvado por esa única e inusual instancia de llegar tarde, John seguiría adelante para fundar la compañía Standard Oil, y más tarde comenzaría a vender productos destinados a hacer los ferrocarriles más seguros. Benjamin, por su parte, dejó el negocio de la madera y se convirtió en ingeniero, contribuyendo enormemente al diseño moderno de puentes y a su seguridad. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver el video. Y si tienen una sugerencia de historia, pueden enviarla usando el formulario en la descripción. Espero verlos en el próximo video.